Buenas noches, mi nombre es Dayana Oviedo. Hoy vamos a compartir acerca de la cerveza lager o comúnmente escuchada como cerveza de baja fermentación o baja floculación. Primero que todo vamos a hablar acerca del origen de la cerveza lager. Antes que todo debemos recordar que la cerveza es una bebida alcohólica y es muy antigua y común. A través de la historia ha constituido un importante consumo social y también era parte de la dieta de las personas por los diferentes minerales, proteínas y calorías que ésta posee. En Europa, en América y en Australia, la cerveza ha sido elaborada tradicionalmente con cebada. En África se usa un ingrediente llamado mijo, en Japón se usa el arroz, en América se usa el maíz, comúnmente llamado chicha, y también se usa la patata. En la actualidad la cerveza es como el nombre genérico que se le da a toda bebida que es fermentada a partir de malta, azúcares, lúpulo, agua y levadura. Quiere decir que es toda bebida que es el producto de la fermentación de un cereal. Muy bien, ahora el origen de esta, como lo podemos ver por acá, el origen de esta data desde los años 3500 a 4000 antes de Cristo. Es sorprendente, ¿verdad? Hemos tenido datos arqueológicos donde los babilonios han dejado las primeras recetas de la elaboración de la cerveza de cebada o de trigo almidonado. También por consiguiente los egipcios, ellos también racionalizaron su fabricación y obtuvieron un producto de alta calidad. Como podemos ver años más tarde en Alemania, se constituye también como el país con mayor tradición y rigurosidad en la elaboración de la cerveza. Existen fundamentalmente dos grandes tipos de cerveza y allí es donde realmente nace la cerveza lager. Podemos recordar que las cervezas tipo lager están elaboradas de una levadura de floculación baja o fermentación baja. También existe otra clase de cervezas que es de tipo ale, que son elaboradas con levaduras de floculación alta. La cerveza lager tiene su origen en las cervezas tradicionales de Baviera en el siglo XV en Alemania. Estos cerveceros, empleaban en los sótanos, cuevas o en las bodegas, empleaban un tipo como de almacén, algo para poder tener muy almacenadas las cervezas a bajas temperaturas. Ellos iban, buscaban hielos de ríos, de lagos, para poder colocar esas cuevas totalmente llenas de hielo para mantener la cerveza a bajas temperaturas, como lo observamos en este momento en la figura. Podemos ver cómo eran almacenadas. ¿Para qué? Necesitaban esa baja temperatura para que la maduración de la cerveza se llevara a cabo. Como vemos, a partir de este descubrimiento, otros cerveceros también comenzaron a poder perfeccionar las técnicas, a crear cervezas un poco con mejor sabor, con mejor color. Y hasta ahora, en este momento, la cerveza un poco más comercial, tipo lager, es el tipo Pilsener. Entonces, aquí vemos cómo a lo largo de la historia la cerveza ha tenido ese avance, pero claro, no han cambiado sus raíces o la forma artesanal con la que ella se prepara, ya que tiene sus ingredientes
concretos, y ahora más adelante vamos a ver de qué se trata. ¿Cuáles son las materias primas utilizadas para la elaboración de la cerveza? Primeramente tenemos la cebada. La cebada malteada o Hordeum vulgare, planta gramínea anual, originaria de Asia Occidental. Esta cebada malteada, ella inicia este proceso de malteado de la siguiente manera. Se utiliza esta cebada, que es más rica en almidón, que es la sustancia que da origen al extracto fermentable. También contiene proteínas, generalmente en cantidades más que suficientes para proporcionar los aminoácidos necesarios para el crecimiento de la levadura. Y las sustancias nitrogenadas que se desarrollan son muy importantes para la formación de la espuma. En caso que la malta esté un poco tostada, se obtiene, ustedes pueden ver, la cerveza tiene un aspecto un poco más rubio, y si por el contrario la cebada está más tostada, la cerveza será un poco negra. Por consiguiente, la siguiente materia prima utilizada es el lúpulo. El lúpulo, Humulus lupulus, planta que en latín se llama lobo silvestre. Esta planta es de la familia de las Cannabaceae, cuyos frutos desecados se emplean para aromatizar y dar sabor amargo a la cerveza. Como les dije hace algún momento, en los primeros tiempos del descubrimiento de la cerveza era demasiado dulce. Entonces, se necesitaba usar sustancias aromatizantes para poder darle un poco de amargor y también para poder conservarla. Entonces, en este momento es donde se descubre esta planta que le da el amargor, pero más allá de eso también tiene otra serie de propiedades, como lo son proporcionar el amargor, como le dije, que compensa el dulzor de la malta, y también tiene propiedades antibacterianas, conservando la cerveza, y eso contribuye a la formación y a la retención de espuma. Ok, muy bien. El aroma. Los aromas, los aceites esenciales de 0.2 a 0.5%, componente que proporciona aroma y sabor. Contienen compuestos como ésteres, mezcla de alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos, aunque el grupo más importante son los terpenos. Seguidamente, una materia prima muy importante que nos va a ayudar también en la clasificación de las cervezas es la levadura. La levadura es un hongo unicelular, recordemos esto. Hay dos clases principales que nos van a dar la clasificación principales de la cerveza, que una es la Saccharomyces cerevisiae, que lo usamos en la cerveza lager o fermentación baja, y la Saccharomyces cerevisiae en la fermentación alta. Muy bien. Si vamos un poquito más allá, recordemos que todo empezó cuando Louis Pasteur, en el año 1830, identificó la levadura como un organismo responsable de la fermentación. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero también recordemos que estos organismos son eucariotos. Se tratan de un hongo microscópico unicelular que transforma los glúcidos y los aminoácidos en alcohol y dióxido de carbono. Por eso que es tan importante el uso de la levadura, y cuando esta fue descubierta,
Este, en la época era lo mejor que había pasado porque podíamos obtener los alcoholes desde la fermentación de azúcares. Ok, muy bien. Continuamos con otra materia prima o ingrediente muy importante, que es el agua, ya que el 95% del peso de la cerveza es agua. Muy bien. Ya que esta tiene tan alto porcentaje en la composición de la cerveza, es muy importante resaltar que las sales y minerales contenidas son muy importantes para la fabricación. Cuando vemos las primeras cervezas, era muy importante el estado del agua de las regiones o los países que usaban para estas preparaciones. Incluso puede cambiar el aspecto y puede cambiar el sabor de cada una de ellas. Este es el último ingrediente. Como materia prima vamos a recapitular. Primero tenemos la cebada malteada, cuerpo y alma de la cerveza. Recordemos que la cebada es ese ingrediente más utilizado, ese es el cereal más utilizado para la elaboración de la cerveza. Seguidamente tenemos el lúpulo, proporcionando el amargor y también esas propiedades antibacterianas. Tenemos las levaduras, que ellas, cada tipo de levadura va a determinar el tipo de fermentación o la velocidad de la fermentación. Los adjuntos, sabores diferentes, los aceites esenciales, el agua que nos da la integridad y la pureza. Como les dije, Louis Pasteur descubrió el proceso de la fermentación en el año 1857. Desde allí, la fermentación, como lo sabemos, es un proceso que se da por la vía de la glucólisis, donde la glucosa es transformada en 2 moléculas de piruvato, y en este proceso donde es liberado CO2, también podemos obtener 2 moléculas de acetaldehído. En este proceso de la liberación del CO2 al formar acetaldehído, comienza esa fermentación alcohólica dándonos como resultado el etanol. Aquí vemos que cuando se descubrió, por ejemplo, que las levaduras podían hacer todas estas cosas, era como obtener el alcohol de una forma natural y ese ingrediente que hacía falta en esta preparación. Como hemos visto, el proceso de la fermentación es muy importante para la clasificación de la cerveza. Las cervezas tipo Lager y Ale tienen diferencias en su fermentación. Por ejemplo, si vemos aquí la imagen, dice: ¿conoces las diferencias entre la cerveza de tipo Ale y la cerveza de tipo Lager? De una forma sencilla, podemos ver en este momento que dice que tiene una temperatura de 7 a 13 grados. Estas son las cervezas tipo Lager. Son fermentadas usando Saccharomyces pastorianus. Debido a que no suben hasta la parte más alta del contenedor, se les llama de baja fermentación. Por el contrario, las Ale son fermentadas usando Saccharomyces cerevisiae. Debido a que sube hasta la parte más alta del contenedor, se les llama alta fermentación y la temperatura de la fermentación entre 15 y 24 grados centígrados. También vemos que las diferencias están no tanto en la levadura, sino en su aspecto. Las cervezas tipo Lager tienden a ser más claras, las tipo Ale tienden a ser más oscuras.
y también en el sabor son diferentes. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a enfocar en la fermentación tipo ale baja fermentación. Los mostos que se maceran por infusión escalonada con malta menos modificada, con niveles altos de proteína. La fermentación comienza con un leve aumento de la temperatura del mosto hasta un máximo de 10 a 15 grados centígrados. La fermentación principal se realiza entre 7 y 14 grados centígrados. El proceso se prolonga entre unos 3 y 5 días. Esta es la primera etapa de la fermentación, tras la cual la temperatura se reduce lentamente. Esta sería la fermentación secundaria. Esto pasa porque la temperatura debe alcanzar los 0 grados centígrados y en este momento es que se torna más lento el proceso, pero el sabor es más limpio. Ok, muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de esta elaboración. Primeramente, vamos a dividir este proceso en dos partes principales. Estas son, primeramente, el malteado. Este proceso de malteado tiene varios pasos. El proceso de malteado tiene varios pasos. El remojo en agua, primeramente. Segundo, germinación. Tercero, secado. Ok, el proceso de malteado tiene como objetivo eliminar las características desagradables del grano de cebada y permite suavizar el grano para hacerlo más fácil de mover. Primero, en el remojo en agua se agregan lotes de agua a la cebada con descansos de aire de 14 a 18 grados centígrados por 48 horas hasta alcanzar entre 42 y 46 grados de humedad. Segundo, la germinación. Este proceso dura entre 3 y 5 días con una temperatura entre 16 y 20 grados centígrados debido a que las enzimas descomponen las paredes celulares y algunas proteínas del endospermo también. El grano se vuelve también friable y se generan amilasas y proteasas. Tercero, el secado. El secado puede durar hasta 36 horas, aumentando la temperatura en un rango entre 50 y 110 grados centígrados hasta alcanzar 5% de humedad. Este proceso detiene la germinación. Muy bien, aquí vemos unas imágenes donde podemos notar que es el proceso de secado, luego del remojo. Aquí vemos, estas son las imágenes del grano de cebada, cuando vemos si está muy tostado o no está muy tostado. Okay, continuamos. La segunda parte de este proceso de elaboración es brewery. Primero, el primer paso es la molienda. El grano malteado se muele para producir partículas relativamente finas. En su mayor parte son almidones. El siguiente paso es el macerado. Es el producto anterior, se mezcla con agua caliente que tiene la mezcla, se mezcla con agua caliente que tiene la mezcla por 1 hora a 65 grados centígrados, imagínense. 3 partes de agua por 1 de malta. Es importante saber que a bajos niveles de calcio, esta agua
son las que se producen en las cervezas lager. Y cuando tiene altos niveles de calcio el agua, son las utilizadas para las cervezas ale. A los 65 grados centígrados los granos de almidón se funden por gelatinación y son más susceptibles a la digestión enzimática por las amilasas. Okay, muy bien. Ahora, el tercer paso es el filtrado. La porción líquida del mosto se recupera por medio de este proceso. Cuarto proceso, la ebullición. El mosto filtrado se lleva al hervidor donde se queda durante 1 hora. En este proceso obtenemos esterilización del mosto, precipitación de proteínas y eliminación de caracteres desagradables de la cebada. En este proceso se agrega una porción de lúpulo. Seguidamente, quinto paso, tenemos la fermentación. Después de eliminar el precipitado, el mosto lupulado se enfría y se echa con la levadura. Las levaduras necesitan un poco de oxígeno solo para iniciar su metabolismo y el resto de la fermentación es anaerobia. Aquí vemos algunas imágenes donde vemos un poco cómo es macerado, cómo es filtrado. Seguidamente, en el sexto paso, vamos en la terminación. Una vez alcanzados los niveles de alcohol deseados, las cervezas reciben un periodo de acondicionamiento. Por ejemplo, la cerveza lager se madura por varias semanas de ser almacenados en el frío, como lo vimos al comienzo. La siguiente etapa, el número 7, es la filtración. Es uno de los procesos más costosos y se realiza para eliminar los polímeros lineales de la glucosa, llamada los beta-glucanos. Se ajusta la carbonatación requerida antes de envasar. Por último, ocurre el proceso del envasado o el embotellamiento, donde se deben usar botellas de vidrio previamente ya esterilizadas. Aquí en este diagrama vemos ya todos los procesos muy bien delimitados, que nosotros lo podemos observar de una forma. Vamos a recapitular un poco cada uno de ellos. Como vemos, primeramente aquí tenemos la cebada, esa parte de la molienda, ¿verdad? Ahora en este momento el proceso del mashing o macerado. Aquí vemos por consiguiente, luego de esto pasamos al proceso de filtrado, luego altas temperaturas, hirviendo o el proceso de ebullición. En este momento el proceso del enfriamiento. Recordemos que necesitamos estas bajas temperaturas para que comience este proceso de la fermentación con la levadura indicada de acuerdo al tipo de cerveza que se vaya a realizar, si es lager o tipo ale. Aquí vemos, ocurre el proceso de la fermentación, luego esto es madurado y luego filtrado, para luego ir a su correcto embalaje y transporte. Aquí vemos algunos tipos de cervezas lager y cervezas ale. Me voy a enfocar en las cervezas lager. Vemos que las lager tienen un cuerpo completo, ligero y balanceado. Aquí vemos su porcentaje de alcohol. Por consiguiente tenemos las Pilsner, cuerpo muy ligero, lúpulos característicos. Las Dunkel, cuerpo oscuro con sabor a malta. Las Bock, fuerte, rico, tostado y su porcentaje de alcohol. Aquí vemos las cervezas lager más reconocidas que tenemos.
este momento quisiera compartir una estadística que es bastante reciente, que es el ranking de los países líderes en producción de cerveza en el mundo en 2022. Esto se toma en cuenta de acuerdo a los millones de hectolitros que fueron producidos. Esto fue publicado por Abigail Horus el 2 de octubre del 2023. Ahí abajo tienen la bibliografía, pueden acceder a ella, donde demuestra que China aproximadamente produjo 360 millones de hectolitros de cerveza durante el 2022 y se posicionó así a la cabeza de la clasificación mundial de productores de este tipo de bebida alcohólica. Seguidamente le sigue Estados Unidos y Brasil, que se situaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Por su parte, Alemania, también el principal productor europeo de cerveza, ocupó la quinta posición. Como vemos a través de la historia y como hemos comenzado esta conversación, vemos toda la historia que ha tenido esta bebida, y en algunas cosas que he estado leyendo dice que la cerveza también contribuye en algunos aspectos a la salud, claro, en su consumo moderado, y esto nos lleva a pensar que todas estas bebidas tienen una razón de ser o un porqué, pueden ser usadas de una forma medicinal, pero también debemos prevenir el exceso del consumo de cada una de ellas. Esto pues ha sido todo por el día de hoy, compartiendo acerca de generalidades de la cerveza, sus materias primas, el proceso de elaboración y profundizando acerca de la cerveza lager y todo ese proceso de fermentación hasta que llega hasta los hogares o las empresas. Gracias por su atención.